Bueno, pues a ver, el objetivo de la charla hoy, lo que pretendía era, evidentemente, hablar un poco de cómo gestionar proyectos ágiles. Como ya los alumnos, pues, supongo que ya conocen por otras asignaturas cómo se gestiona un proyecto ágil y qué es un proyecto ágil y qué es Scrum y conocen bien la metodología, pues mi intención era plantear una serie de herramientas adicionales que soportan un poco toda esa parte de la gestión de un proyecto basado en esa metodología y que ayuden también pues, a utilizar herramientas colaborativas, a automatizar todo el proceso de despliegue, etc. ¿vale? Por eso lo llamaba cerrando el círculo de la gestión de proyectos ágiles. O sea, no es una charla centrada en los proyectos ágiles. También, y principalmente, pues como os decía antes, pretendía contar un poco que este sea pues, como una opción para que los alumnos terminen, o por lo menos sean capaces de solicitarnos pues, hacer becas en CSA o incluso pues llegar a trabajar en CSA en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, quizás os parece un poco propagandístico, pero voy a hablar de CSA y así la mayoría de los que estáis aquí pues también también sepáis a qué nos dedicamos, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues CSA, pues por lo menos así sabéis qué hacemos y qué tipo de proyectos hacemos. ¿Vale? También la charla es abierta, o sea que si alguien quiere preguntar algo, pues que lo diga sobre la marcha. ¿Vale? Bueno, CSA es una empresa que nació en el año 96 en Burgos. Nació como una empresa muy pequeñita para dar soporte pues, al tejido industrial de la capital, de la región y tal. Somos aproximadamente ahora unas 210 personas. Tenemos la oficina principal en Burgos, como CSA nació aquí, pues hemos decidido mantener el centro principal de desarrollo aquí, fundamentalmente por un tema de calidad de vida y por un tema de costes también. La mayoría de los proyectos se hacen desde aquí. Hay proyectos en los que tenemos equipos en el cliente o incluso en otros sitios, pero bueno, la mayoría de los proyectos se hacen desde aquí. Se hacen desde aquí, pues, como hay muchísimos proyectos en Madrid, pues la gente pues, va y viene y hace la gestión o tal, y hay un montón de proyectos que se ejecutan aquí y se gestionan desde Madrid, por ejemplo. Tenemos otra oficina en Valladolid con un centro bastante numeroso de unas 40 personas que dan soporte al SACIL, soporte de primer y segundo nivel al SACIL, es un concurso que ganamos hace unos años y que hemos seguido renovando. Tenemos una oficina en Madrid que nos sirve como centro logístico para los proyectos que llevamos desde Madrid. Como centro logístico me refiero pues, a tener una oficina para la gente que vamos habitualmente y que necesitamos una oficina y pues para mantener reuniones con clientes, etc. Eso lo tenemos allí. Aparte, por supuesto, está la Dirección General Adjunta y algún otro servicio más y hay como unas 10 personas. Y luego tenemos otra oficina en Tenerife que abrimos recientemente, que hay un equipo de unas 6 personas. Y tenemos diferentes centros de trabajo que vienen motivados por proyectos que tenemos en diferentes sitios, ¿vale? Y que son proyectos que llevan ya varios años y que tenemos gente ubicada allí. Nos dedicamos pues, a lo que se dedica cualquier empresa de TI en la actualidad, ¿no? Diseño y desarrollo de software, consultoría de negocio, integración de cualquier tipo de fabricantes, outsourcing de equipos, soporte técnico, equipamiento, ¿vale? Un poco de todo. Como referencias significativas en los 3 sectores en los que tenemos dividido, ¿no? Administración pública, industria y servicios, pues bueno, en la administración pública, clientes dentro de Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y universidades, en diferentes campos. Sabéis que hay un poco de todo. Industria y servicios, pues grandes industrias y luego industrias pues mucho más pequeñas de las que también damos servicio y luego en banca y bolsa, pues bueno, hemos trabajado fundamentalmente en BBVA, en Bancomer, BBVA México, Ahorro Corporación, Bankia, Sareb, Caixa y algún otro. Referencias de partners, pues bueno, hay de todo, tanto por la parte de software como de hardware, eso no voy a entrar mucho. Solo una referencia a cuál es la estructura de los equipos. En realidad, los equipos, o sea, en CSA hay una estructura, en el departamento de desarrollo, en CSA hay una estructura física basada en equipos muy centrados en diferentes áreas de negocio, ¿no? Como por ejemplo, pues, desarrollo de aplicaciones industriales, gestión logística, sector sociosanitario, administración pública, y tipos de negocio que requieran tener un equipo estable. Pero, aparte de esto, lo que tenemos son equipos que se montan para un proyecto en concreto y que cuando termina el proyecto se diluyen en otros equipos o se forma otro equipo y se acabó, ¿vale? O sea, es una estructura muy orientada a proyecto, aunque sí que es cierto que tenga cierta... O sea, siempre hay un jefe de equipo por encima que gestiona un determinado grupo de personas, pero es una estructura muy orientada a proyecto. Y aparte de esto, lo que tenemos también es una estructura más lógica. O
sea, esa es una estructura física y luego hay una estructura lógica en función de la tecnología para la tecnología en la que se desarrolle. Si se desarrollan tecnologías en entornos Microsoft, fundamentalmente, es decir, .NET, Microsoft SQL Server y gestión de repositorio con Team Foundation Server, que es una herramienta de gestión de repositorio, y luego el resto es lo que nosotros llamamos entornos abiertos, es un área así muy grande que incluye pues, herramientas open source en general, ¿no? O sea, son equipos que trabajan normalmente con Java, Linux, PHP, MySQL, Python, todo un ecosistema, o incluso soporte de herramientas open source, ¿de acuerdo? Esos serían los entornos habituales de trabajo. Luego también hay desarrollo de aplicaciones móviles, pero sí que es cierto que nosotros no desarrollamos apps, porque sí, desarrollamos apps siempre ligadas a proyectos que ya tenemos en marcha. Es decir, a lo mejor una extensión de una aplicación de gestión que ya tenemos en marcha y para la que se desarrolla una aplicación móvil. ¿Vale? Hombre, o ha habido casos en los que sí que ha habido aplicaciones móviles que lo justifican, pero normalmente es eso. Metodología de desarrollo. Todos los equipos tienen muy interiorizado el uso de Scrum como metodología ágil. Es cierto que ya sabéis que Scrum pues, se puede hacer muy bien y se puede hacer menos bien. Hay equipos muy, muy ortodoxos y que lo llevan muy, muy bien y que encima también tienen cierta relación con el cliente, entonces, o tienen mucha vinculación con el cliente y eso les obliga a hacer Scrum muy bien, y hay otros pues, que lo hacen de aquella manera y simplemente, pues, bueno, pero por lo menos intentamos seguir esa filosofía, ¿no? Y luego, por supuesto, con herramientas de control de configuración de software, control de cambios, versionado y tal, en entornos Microsoft con Team Foundation Server, porque Team Foundation Server además te permite hacer la vinculación con Scrum directamente y te permite asociar tareas al repositorio. Y luego para los equipos que lo hacen para el resto de equipos que utilizan Git, pues también tenemos otras herramientas que permiten vincularlo con el repositorio. Es cierto que incluso los equipos Microsoft, hay equipos en los que ya tenemos Git montado como repositorio y estamos un poco dejando de lado Team Foundation Server. La verdad, Team Foundation Server lo bueno es que se integra muy bien con el entorno de desarrollo de .NET, pero bueno. Bueno, voy a hacer un repaso así muy rápido a tipos de proyectos que tenemos, que desarrollamos, para que también veáis, pues eso, a qué se dedican nuestros equipos ya de una forma práctica. Dentro del entorno de entornos industriales, sí que es cierto que quizás sea la línea de negocio con la que nació CSA o con la que comenzó por la parte de desarrollo de software. Y son proyectos muy ligados pues, a gestión de producción, etiquetado de producto final, aplicaciones un poco de apoyo a la ingeniería de una planta de producción, pues, trazabilidad de producto, todo ese tipo de aplicaciones. Hay aplicaciones que bajan a muy bajo nivel sin llegar a la programación del autómata, pero a la captura de datos del autómata, comunicación con autómatas, comunicación con un servidor intermedio que comunica al autómata, o sea, sin llegar a la programación del autómata, me refiero. Pero un poco ese tipo de aplicaciones, y luego hay aplicaciones de mucho más alto nivel que ya son de gestión de producción, de lean manufacturing, de eficiencia, etcétera, ¿vale? En ese sentido, pues eso, lo tenemos en Campofrío. Campofrío además es uno de nuestros clientes de siempre, con el que llevamos pues, desde que se fundó CSA, trabajando. Entonces hemos hecho un montón de aplicaciones con Bridgestone. En Bridgestone tenemos un equipo también estable de 5 personas desde hace 10 años en aplicaciones de gestión de producción. Y luego también en la planta de Gala, con el grupo Roca, con el que hemos hecho también la planta de aquí, en una planta que tenía en Sevilla, en Barcelona, en Austria, diferentes aplicaciones muy centradas en la gestión de producción. Aquí, en Gala, por ejemplo, tenemos una aplicación de gestión de producto final, o sea, de control de calidad de producto final. Cuando llega pues una pieza de cerámica, un inodoro, lo que sea, se hace una inspección completa, son pantallas táctiles en las que se detectan todos los defectos de la pieza, se da un destino a la pieza, se recicla si necesita alguna reparación, etc. ¿Vale? Por la parte de sanidad, también es otra de las áreas en las que tenemos muchísima experiencia empezamos de hace un montón trabajando en hospitales, cogimos cierta experiencia en ese sector y hemos hecho aplicaciones, por ejemplo, con Cruz Roja,
con Cruz Roja la verdad que era un proyecto bastante interesante de un dispositivo que permitía que personas mayores que a lo mejor no suelen salir habitualmente de sus domicilios tuviesen el dispositivo conectado a la televisión, les saliese como un menú adicional dentro de la televisión pues para relacionarse con otras personas mayores, ¿no? Es una red social para personas mayores y utilizando la televisión. Entonces era una integración de un dispositivo hardware con un software. Entonces con el mando y con 4 botoncitos, pues la persona mayor pues podía llegar a hacer una videoconferencia con otra persona mayor en otro domicilio, o ver a lo mejor contenidos muy afines de lo que fuese, o el tiempo, o sea, bastantes cosas. También otro proyecto, además un proyecto como bastante, fue un proyecto bastante grande y que tuvo cierto éxito, es uno que hicimos, que terminó el año pasado en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el SESCAM, que lo que pretendía era eliminar todo el papel que se gestionaba, o sea, todo el papel con el que se gestionaban habitualmente las asistencias del servicio del 112, ¿no? El 112 iba a un caso y llevaba un papelito con 3 copias, rellenaba el médico en papel, se lo llevaba, luego se lo llevaban, lo tenía que meter en la historia clínica electrónica. Cuando se atendía el caso no se llevaban datos del paciente, pues porque no había ninguna conexión. Entonces, lo que desarrollamos es un sistema basado en tablets que se llevan en las ambulancias y en los helicópteros, con una caja que tenía una impresora portátil y tal, conectado por 3G, que lo que permite es que cuando el 112 ya conoce el paciente al que se va a atender, en la tablet ya va información sobre la historia clínica electrónica, se registra todo el incidente, todo ese incidente se sincroniza con la historia clínica electrónica de forma automática y además permite pues, imprimir el informe de clínico de emergencias en ese momento, firmarlo allí con una firma con validez legal, con una firma hológrafa con validez legal y tal, y que todo eso se almacena asociado a la historia clínica. La verdad es que es un proyecto, esto va muy bien. Y luego, bueno, en hospitales, pues otro tipo de proyectos muy relacionados también con historia clínica, aula virtual, bueno, gestión hospitalaria, infraestructura hospitalaria y tal. En la parte de servicios, quizás lo más representativo, bueno, con Thomson Reuters, antiguo Jurisoft, Thomson Reuters, llevamos también trabajando pues 5 años como una extensión de su equipo de desarrollo en Burgos, porque tienen en realidad tienen otras factorías de software en otro sitio, entonces aquí tienen, como fue fundado aquí, siguen manteniendo un centro de desarrollo aquí, y CSA es una extensión de su centro de desarrollo. Somos, bueno, es un equipo como de unas 22 personas, trabajando pues eso, desde hace 4 años como una extensión de su equipo de desarrollo. Bueno, otros proyectos, pues en gestión de residuos, integrales y tal, en gestión de ITVs, y hay quizás el proyecto más representativo en este sentido sea uno que tenemos con NH Hoteles. Y es representativo porque en realidad es como uno de nuestros... O sea, CSA hace proyectos y tiene pocos productos. La mayoría son proyectos, pero es cierto que el proyecto, quizás el producto con más visibilidad y que realmente hemos vendido como producto como tal, empaquetado y que se puede vender, bueno, no se puede comprar por ahí en un Corte Inglés, pero se puede... Pero es un producto empaquetado, es de Senova. De Senova es un proyecto de cartelería digital, es las típicas pantallas de cuando entras a un hotel y ves información de todo tipo y tal. Nos le compró NH Hoteles a nivel global y lo que permite pues, es que se pueda desde una consola centralizada administrar los contenidos de todos los sitios, dar prioridad a contenidos, manejar pues, todos los tiempos en los que se va a mostrar la información los tiempos en los que se va a mostrar la información en un panel, etc. ¿Vale? Bueno, banca y bolsa, aquí hay 2 tipos de proyectos. Proyectos ligados a Business Intelligence y proyectos ligados al core bancario y aplicaciones pues, muy cercanas al core bancario. Aquí, bueno, con Ahorro Corporación, pues, hemos trabajado con Interdin, o sea, aplicaciones pues, de gestión de órdenes de bolsa, enrutamiento a bolsa, banca privada, clientes de banca privada, etc. Y luego aplicaciones muy cercanas, quizás aplicaciones de banca electrónica cercanas al core bancario, y luego a muchas aplicaciones periféricas, es decir, gestión de seguros, gestión de riesgos, o sea, muchísimas aplicaciones complementarias al propio core bancario, ¿no? Y lo que sí que tenemos
también por la época en la que nosotros aprendimos de esto, que fue en la época en la que estábamos en Caja de Burgos, estuvimos muchísimo tiempo trabajando en Caja de Burgos, y ahí lo que nos permitió es coger mucha experiencia en arrancar en proyectos de Business Intelligence, en arrancar un proyecto desde cero, en tener un equipo bien estructurado en proyectos de BI, y cuando se terminó ese proyecto, pues lo que hicimos fue mover todos esos equipos a Madrid, que son los equipos que tenemos en BBVA, en Bankia, etcétera, trabajando en proyectos de este tipo. ¿Vale? Que luego han hecho un montón de cosas relacionadas con banca, pero pues ya fuera del ámbito de BI. En la administración pública, pues tenemos ciertos proyectos con clientes pues, un poco peculiares, como son el Centro Nacional de Inteligencia, donde llevamos también casi 4 años trabajando con ellos, en el desarrollo de herramientas muy centradas en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, como por ejemplo Lucía. Lucía es una herramienta para la notificación de incidentes de seguridad, María, que es un antivirus integrado, Vanessa, que es una plataforma de formación, Inés, que es la herramienta del Informe Nacional del Estado de la Seguridad. O sea, son muchas aplicaciones que lo que permiten es a organismos, estos son todo aplicaciones de organismos públicos. En realidad el CNI tiene una división que es el CCN es el Centro Criptológico Nacional, el CCN es el CERT de referencia a nivel nacional. El CERT, o sea, hay como una división en los CERT, INCIBE se centra en la parte más privada, es decir, en la parte de empresa privada, bueno, sí, empresa privada en general, empresa privada y usuario final, es decir, cualquier ciudadano que necesite un soporte de ese tipo. Y el CCN lo que se centra es en administración pública y infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas, como por ejemplo pues Telefónica, Iberdrola, una presa, por ejemplo, Nuclenor o cualquier empresa que gestione también centrales nucleares, cualquier infraestructura crítica, ¿vale? Bueno, pues eso, son aplicaciones de soporte a eso. Son proyectos, o sea, son proyectos en los que sí que tenemos como 7 u 8 personas trabajando, porque son proyectos que dan muchísimo trabajo. El soporte es inmenso porque cuando hay un despliegue de estos, los clientes son todas las administraciones públicas de forma masiva, el soporte le estamos dando desde aquí. Y bueno, son proyectos pues, peculiares, o sea, son proyectos curiosos. Centro de Seguridad Nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear, que hemos hecho también proyectos muy concretos de gestión, diputaciones, universidades y bueno, proyectos quizás un poco más... Pero, por ejemplo, Presidencia del Gobierno. Presidencia del Gobierno es un cliente nuestro desde hace un montón de años en el que hemos hecho despliegues pues, muy curiosos, como por ejemplo pues, la red wifi del edificio del Presidente del Gobierno. Hicimos un despliegue allí... Pues, son cosas curiosas que para una empresa como CSA, pues proyectos a los que llegas a través de, pues bueno, de trabajar mucho, tener... muchas veces a este tipo de proyectos es más fácil llegar como una pequeña empresa que da cierta solvencia y cierta seguridad que como una empresa muy grande. Incluso en los proyectos de seguridad. Los proyectos, por ejemplo, de seguridad como los proyectos del CNI, es más fácil llegar como una empresa pequeña, evidentemente auditada a niveles que ni os podéis imaginar, para hacer este tipo de proyectos, que lo que puede suponer una empresa muy grande, que a lo mejor es más difícil de manejar, ¿vale? Bueno, y también otro de los proyectos peculiares y muy curiosos que tenemos pues, para ser una empresa también una empresa pequeña y que está ubicada en Burgos, a 200 kilómetros del mar más cercano, pues son proyectos en defensa. Nosotros hace también unos años nos especializamos también por diferentes motivos, pero llegaron a nosotros proyectos de mantenimiento del Bright. Bright es una herramienta de vigilancia del entorno marítimo. Es una herramienta que venía del entorno OTAN, que la OTAN la había vendido a países, bueno, la cedía a países miembros de la OTAN y que se quedó sin mantenimiento. Llegamos a esa aplicación en Cartagena, pusimos un equipo ahí de 2 personas que la mantienen desde hace años y eso nos permitió pues, coger cierta experiencia también en proyectos de vigilancia del entorno marítimo y llegar a proyectos, pues, por ejemplo, eso como SIMEX, SIMEX, que es una aplicación de vigilancia del entorno marítimo en el norte de Europa, o BlueMassMed, que es para la parte del Mediterráneo, con la Agencia de Defensa Europea, con la OTAN y tal, proyectillos pues, en los que nosotros teníamos cierta cabida porque habíamos cogido bastante experiencia en ese mundo. Entonces, lo que nos sirvió es para ser, dentro de la Armada Española, pues éramos quien gestionaba el nodo, el
el nodo de la Armada a nivel pues, OTAN o a nivel Agencia de Defensa Europea. ¿Vale? Y luego proyectos también con defensa, con el EMAD, con el Estado Mayor de la Defensa, la famosa red de videoconferencia a la que se conecta el presidente de gobierno y que empieza a aparecer ahí punto lleno de teles y tal, esa la montamos nosotros en su momento, y luego pues también en los momentos los momentos del ébola en el Hospital Central de la Defensa, montamos hicimos toda la infraestructura de comunicaciones y seguridad asociada a la planta antiébola, una planta que se montó en el Gómez Ulla en la planta 22. Como otros servicios adicionales, data center, tenemos un data center propio donde alojamos aplicaciones o de terceros o que desarrollamos nosotros. Servicios de cloud computing, comunicaciones, seguridad, hacking ético, infraestructuras de sistemas, alta disponibilidad, etc. Más luego, por ejemplo, servicios in situ, es decir, cuando un cliente no tiene un departamento propio de IT y nos pide, oye, nosotros necesitamos que tengáis alguien aquí que haga de mi departamento de IT, pues le tenemos el modo sourcing y ahí están empotrados en el cliente y ya está. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, implantación de soluciones pues como Navision, que es un ERP, pues como nosotros utilizamos Navision como ERP interno, pues tenemos gente que implanta Navision. Vale. No sé si tenéis algún comentario hasta aquí o... Entonces era quizás la parte más propagandística de la charla, ¿no? Y ahora sí que quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo, utilizando ya, o sea, de cómo alguien que tiene verdaderamente interiorizada una metodología ágil, que la utiliza y que sus equipos pues están, no solo la utilizan porque alguien les ha dicho que la utilicen, sino porque realmente están convencidos del uso de una metodología ágil y de que eso pues aporta cierto valor, comodidad en los desarrollos, eficiencia y realmente un buen resultado para el cliente, o sea, alguien tiene que estar perfectamente convencido de eso, pues cómo puede adoptar ciertas herramientas que le ayuden a mejorar todo ese flujo interno y que además le ayuden pues también a facilitar todo el ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Bueno, solo dos comentarios respecto a la parte del manifiesto ágil y desarrollo ágil, que esto, bueno, lo habréis oído 1000 veces, ¿no? Pero para que partamos de una base de a qué nos enfocamos con todo esto, ¿no? Nos enfocamos pues a centrarnos mucho más en los individuos y las iteraciones, más allá de los propios procesos o las herramientas. O sea, es un poco de filosofía del manifiesto ágil, pero bueno, para que veáis a qué tiende todo esto, ¿no? A mostrar software que funciona más allá de tener una documentación exhaustiva. Eso no quiere decir, o sea, yo suelo dar charlas de Scrum y la gente, pues cuando a alguien le sueltas un poco el cebo de que no hay que hacer documentación, pues todos pican rápidamente, porque evidentemente, o sea, como la documentación no nos gusta a nadie, pues cuando a alguien le das esa puerta, pues todos escapan por esa puerta rápidamente, ¿no? En realidad de lo que siempre hablamos es de la documentación ágil, ¿no? Que en realidad, claro que hay que documentar, pero hay que documentar lo que sea necesario, no como hacíamos tradicionalmente, que era dar a alguien que no entiende nada de nada un taco de 50 hojas con un diseño funcional, que es que eso no tendría nada. Y dárselo a alguien que no lo entendía, porque en realidad no tenía sentido, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es dar la documentación que alguien entienda, si es a un usuario, y si es al equipo, pues al equipo. Pero si es al equipo, pues documentación que sirva para mantener la aplicación, documentación muy sencilla y que no tiene por qué ser muy formal, pero para que alguien sea capaz de, si coge una aplicación, mantenerla, y al usuario la aplicación que necesite. Y no tiene por qué ser documentación escrita, puede ser un vídeo, puede ser lo que sea, pero algo que le ayude. Colaboración con el cliente, más allá de la negociación de contratos, es decir, también, esto también es clarísimo, que lo que se hacía de forma tradicional tú empezabas un proyecto de 2 años, yo solo he visto muchas veces, y algunos de los que están por aquí también lo habrán visto, proyectos de 2 años en los que te contaban lo que había que hacer, el cliente no sabía nada de ti hasta año y medio, y al año y medio le empezabas a enseñar algo que no era lo que quería ni remotamente, pues eso era, una catástrofe absoluta, porque lo que te obligaba es a reescribir código como un loco, a rehacer, a no sé qué, no sé cuál. Es mucho más sencillo adaptarse a las peticiones en iteraciones muy cortas y enseñarle al cliente lo que quiere, que el cliente responda y que te diga y que ajuste y tal, no sé qué, a hacer eso otro.
Aunque alguien a la larga dice, joder, pero es que si tengo al cliente modelando todos los días, me va a volver loco. Ya, pero es mejor eso, infinitamente mejor eso, que lo otro, porque lo otro obliga a reescribir todo. Esto, si lo llevas bien, puede caer en lo que tú tenías planificado, o quizás un poquito más, pero lo otro es que es el golpe absoluto, vamos. Y luego, por supuesto, pues eso, anticiparse al cambio y responder y adaptarlo como si un cambio, pues es un cambio, alguien nos pide un cambio, lo hacemos y se acabó. Hombre, dentro de lo razonable, tampoco es para que... O sea, esto también de lo que se trata es de que cuando el cliente te cuente una cosa, te cuente... O sea, tú das la posibilidad al cliente de que te cuente una cosa, pero que te cuente siempre la misma, no que te cuente al día siguiente otra, porque, o sea, eso ya es otra historia distinta. ¿Vale? Bueno. Ventajas. Las tradicionales, ¿no? Detección de problemas tempranos, hay una mayor visión del avance del desarrollo, porque en realidad el cliente ve código, o sea, el cliente ve resultados y ve resultados funcionando de una forma muy rápida, aunque haga muy poquitas cosas, pero ve resultados, ¿vale? Tienes una aceptación del cliente también muy rápida y tienes, por supuesto, también el aprendizaje del equipo, es decir, que el equipo va aprendiendo a medida que va ejecutando. De la otra forma, como la relación con el cliente era muy pequeña, pues la gente hacía lo que entendía que tenía que hacer, pero no lo que el cliente quería. Malas interpretaciones, como comentaba, pues eso, o sea, esto no es que no haya documentación, sino que la documentación tiene que ser la necesaria. Hay planificación, aunque la planificación no es un diagrama de Gantt, porque tú no sabes hasta dónde puedes llegar con un diagrama de Gantt, tú no haces un diagrama de Gantt, pero eso no quiere decir que no tengas una planificación. Tú sabes, bueno, además porque previamente has tenido que ofertar, y como has ofertado, pues has estimado una serie de horas, sabes más o menos dónde vas a llegar, con qué equipo y qué equipo cubre lo que tienes presupuestado, ¿no? Pero bueno, luego, aunque la gente no vea un diagrama de Gantt, hay cierta planificación por detrás y hay cierta estructura del equipo, claro. Y otra mala interpretación también es, los equipos tienden a pensar que como el cliente es parte del proyecto, en un equipo de Scrum, pues el cliente es parte del equipo, pues que el cliente, tú pasas algo y el cliente valida. No, en realidad el cliente no valida, el cliente simplemente acepta, pero no valida, la validación ha tenido que salir del equipo. El cliente, como te lo ha contado hace 15 días, pues es muy difícil que haga cambio de opinión, pero simplemente en esos 15 días ve que si tú has hecho lo que realmente te pidió hace 15 días. Esa es la idea, en realidad, ¿no? Pero no que el cliente sea simplemente el responsable del aseguramiento de la calidad, ni nada parecido, vamos. Vale, y ahora, ¿cómo podemos cerrar ese círculo de acuerdo, ya estamos utilizando todos Scrum, pues ahora tenemos que hacer algo más? ¿Y ese algo más qué es? Pues ese algo más es, por un lado, hacer el control de la configuración. El control de la configuración, hombre, evidentemente, esto no es nuevo, esto lo hace todo el mundo, o sea, lo hace todo el mundo ahora, lo normal es que lo haga todo el mundo. O sea, yo, sorprendentemente, sí que me he encontrado casos. Además, en un proyecto muy grande y hace pocos meses, en el que un cliente no hacía eso, en el que un equipo de desarrollo un equipo de desarrollo como de 4 o 5 personas no tenían un repositorio, era sorprendente, o sea, que todavía hay gente que no lo hace. Pero bueno, lo normal es, por supuesto, utilizar un control de configuración. Es decir, meter todos los elementos del sistema en un punto en el que nos dé pues, cierta integridad sobre qué es lo que hay, sobre si hay versiones, sobre quién toca, sobre quién no toca, sobre qué cambia o qué no cambia, cuándo ha cambiado, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que eso, por supuesto, lo que nos da es cierta calidad en el producto y cierta vuelta atrás. Es decir, nosotros siempre vamos a saber en el punto en el que partíamos y dónde podemos volver, ¿no? Eso lo que nos asegura pues es eso, que cualquier corrección la podemos hacer sobre un código que sabemos dónde está y qué es lo que incluye, es decir, todo tiene su changelog y todo tiene los cambios y lo que incluye, lo que no incluye, lo que cambió y no cambió de una versión a otra para saber que algo deja de funcionar porque alguien hizo tal o tal, ¿no? O sea, no para buscar responsables, sino para saber dónde está el punto de error, ¿no? ¿Qué implica en realidad esa gestión de la configuración? Pues implica identificar, por supuesto, todos los ítems de la configuración. Ítems de la configuración son todos los elementos de software o elementos de software o documentos asociados o herramientas, cualquier tipo de ítem que en la configuración de un software puede cambiar. ¿Por qué? Porque si tú varías, incluso en un software que estás utilizando de base, un entorno de desarrollo, una base de datos, si tú la cambias a medida que está cambiando el desarrollo, todo eso
tiene que estar de alguna forma asociado al código que estás trazando, ¿vale? O sea, si no es estable el entorno desde el principio hasta el final, también son elementos de configuración todos aquellos elementos que cambian en el desarrollo, y esos tienes que tenerlos también trazados, ¿vale? Control de versiones, por supuesto, control de versiones y cambios. Esto es muy similar, pero en realidad las versiones ya son versiones que despliegas, y cambios no tienen por qué ser versiones que despliegas, simplemente son cambios en el desarrollo sin necesidad de que tú hagas una release concreta, ¿no? La parte de trazabilidad, es decir, saber de dónde ha venido cada cosa, quién hizo, quién no hizo, e intentar volver para atrás. Almacenar también información de los despliegues y de las releases, es decir, cuando algo se empaqueta para distribuir y para desplegar, cómo se despliega, lo que está asociado al despliegue y por qué se ha llegado a esa versión, y luego gestionar las líneas bases y la ramificación. Las líneas bases, sobre todo desde dónde se parte, y la ramificación para elegir una estructura concreta de ramificación. Estructuras concretas de ramificación. Bueno, ahora comentamos un poco esa parte, porque sí que es una parte quizás importante. Dentro de las propias herramientas también es cierto que se puede hacer. O sea, un equipo, normalmente lo que utiliza un equipo es una herramienta de control de código y repositorio. Es una herramienta basada en Git. Git es una tecnología que lo que permite es trazar el código, hacer ciertas protecciones del código en un repositorio. Git es distribuido en un repositorio distribuido, pero que esas versiones luego un equipo las pueda recuperar, las pueda almacenar, tengan cierta información asociada, ¿no? Y luego también, en función del tamaño del proyecto, lo que se utiliza es una CMDB, es decir, una base de datos centralizada de configuración, una gestión una base de datos de gestión de la configuración. ¿Esto qué es lo que permite? Pues permite ya llevar un control absoluto sobre todos los ítems del proyecto. Ítems, me refiero a eso, desplegables, sobre la línea base como tal. La línea base como tal es la estructura de base que tú montas en un proyecto cuando arranca. Y esa estructura de base, como os decía antes, incluye base de datos, versiones del entorno de desarrollo, versiones de cualquier herramienta que utilices de forma adicional. Todo eso es la línea base, y todo lo que se modifica de ahí tiene que estar documentado en una base de datos de configuración. Hombre, esto ya es la excelencia. Hombre, no solo la excelencia, es parte de la excelencia si alguien en un equipo pequeño lo decide hacer así, pero desde luego en equipos grandes es absolutamente necesario. O sea, es llevarlo así, porque si no es una auténtica locura. O sea, llevar una CMDB en un proyecto de desarrollo da cierta tranquilidad a la hora de saber dónde están todos los cambios hasta el último nivel. Vale. Volviendo a Git. Git, decías eso, ya lo conocéis, pues una herramienta de control de versiones, un repositorio de código. ¿Qué es lo que en Git, qué es lo primero que hay que hacer cuando alguien monta Git? Aparte, por supuesto, de conocerlo y saber cómo funciona. Git, hombre, a diferencia, por ejemplo, de los gestores de repositorios más distribuidos, centralizados, como por ejemplo la Subversion. Yo creo que a la gente le cuesta mucho menos entender Subversion que entender Git. Git es más difícil de entender precisamente porque es un repositorio distribuido. Y como tal, a la gente incluso que ha trabajado con repositorios centralizados en los que hay una máquina que es la que tiene todo el código y alguien protege, se baja y no sé qué. Cuando les pasas a Git, no ven ese punto en el que tú, el repositorio, ya eres tú. Ya no es un repositorio centralizado, sino que eres tú. Aparte, por supuesto, de que luego todo eso se consolida en un único repositorio, en un único punto, ¿no? Pero todo el mundo tiene todo el repositorio, entonces es más difícil de entender. Pero cuando la gente trabaja en Git, pues ve que es muchísimo más rápido y mucho más ágil. Simplemente esto aplica a todas las versiones a todos los repositorios de código. Lo que sí que es importante aquí es elegir una buena estrategia de ramificación. Es decir, cuando se arranca el proyecto, elegir cómo. O sea, yo voy a abrir diferentes ramas. Diferentes ramas en realidad es diferentes puntos donde. O sea, yo tengo mi rama central, yo tengo el tronco de mi desarrollo. El tronco de mi desarrollo, después, genera diferentes ramas. Esas ramas, ¿qué van a ser para mí? ¿Voy a abrir una rama nueva cuando haga una nueva característica de la herramienta? Pues bueno, eso es una estrategia. ¿Voy a abrir una cuando tenga una nueva tarea? Simplemente cuando hay una nueva tarea, por ejemplo, en Scrum. Cuando yo tenga una tarea de Scrum, voy a abrir una rama nueva que me permita hacer esa tarea y luego volcarla a la rama principal, al tronco. Pues esa es otra estrategia. ¿Voy a tener ramas diferentes por entornos? Es decir, voy a tener el entorno
voy a tener producción, preproducción, desarrollo, backfixing o lo que sea, y lo voy a tener en ramas separadas, pues lo hago así. Pero eso hay que decidirlo y todo el equipo lo tiene que tener claro desde el momento cero. Tiene que tenerlo muy claro y tiene que tener claro que esa es la estrategia de ramificación. ¿Para qué? Pues para que todo el equipo ramifique, aunque sea localmente, te puedes hacer ramas locales que ni siquiera vea luego el resto, ¿no? Pero para que todo el mundo sepa cuándo tiene que haber una rama y cuándo no, y que luego no veas árboles que sean un descontrol, ¿de acuerdo? Esto sí que es importante. Es también importante después llevar la trazabilidad de los commits, es decir, cuando se hizo, o sea, un commit en realidad es proteger el código y enviarlo al servidor, ¿no? Cuando alguien hace un commit, protege pues porque ve que ese código ya es estable y tal. Puede haber un error después y volver otra vez a una rama de solución del error, pero en realidad cuando alguien protege es porque el código es estable. Pues el código es estable, en realidad tiene que formar parte de una rama ya de preproducción, o una rama un poco más, que ya no sea una rama propia de un desarrollador, sino que cuando alguien protege sabiendo que está soltando código estable a algún punto, a alguna rama, ¿no? Eso también es importante. Y es importante que ese commit tenga asociado un estado de los cambios, saber qué es lo que introduce un commit. Eso normalmente es obligatorio con los comentarios de un commit, pero es también importante que esos commits estén de alguna forma ligados a la herramienta de Scrum que está gestionando las tareas. De tal forma que tú sepas que una tarea puede incluir uno o varios commits y que tú seas capaz de saber qué tareas tienen tu código o qué código, o ese código por qué lo has hecho, en base a qué tarea le has hecho, ¿no? Y por esa parte eso es todo. En realidad esto es sencillo, pero tiene que estar, el equipo lo tiene que tener muy claro desde el principio, estrategias, herramientas y arrancar un proyecto. ¿De acuerdo? Por otro lado, el uso de herramientas colaborativas. El uso de herramientas colaborativas incluye, o sea, herramientas colaborativas me refiero incluso también para la gestión de Scrum, para la gestión, hablo de Scrum en particular, pero vamos, para cualquier metodología ágil, porque esto no varía del uso de una metodología a otra, varía la herramienta, pero no varía el uso, ¿no? Estos sí que son herramientas pues, que facilitan la gestión colaborativa del equipo, es decir, que el equipo, aunque tengas equipos distribuidos, sean parte de tu estructura, o sea, herramientas colaborativas en general, pero herramientas que permitan tener una gestión de Scrum unificada. Aquí, o sea, en este sentido, pues son herramientas propias de la gestión de Scrum, herramientas que te dejen pues, llevar el backlog, o sea, llevar para el Product Owner, crear todo el backlog, crear la pila de producto. Que esa pila de producto se pueda transformar en la pila del sprint. Que la pila del sprint, entre formar parte del sprint, que te permita hacer el desglose de una story en tareas, que te permita imputar tiempos, saber tiempos predeterminados, que te permita, por supuesto, hacer la estimación. No, o sea, hacerla me refiero a registrar la estimación, no hacerla. O bueno, incluso que te permita tenga herramientas pues, para hacer pues, el típico planning poker, de saber cuál va a ser la estimación de una story, que te permita desglosar esa story en tareas, que te permita llevar la gestión de las tareas, cuáles están terminadas, cuáles no, cuáles pasan al siguiente sprint porque no se han terminado, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Por otro lado, pues eso, gestión de la demanda, es decir, aplicaciones para la gestión de bugs reportados por usuarios, que todo esto esté, que de alguna forma cuando tú cojas un error, un bug para solucionar, que te permita vincularlo a la tarea de la que estaba, a la tarea por la que vino motivado ese desarrollo, ¿no? Que te permita vincular eso, que te permita también llevar una cierta traza de quién te lo pidió, qué se solucionó, qué se hizo para solucionar, que permita también tener una aceptación sobre un bug ya resuelto, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas. Herramientas colaborativas, aquí no voy a entrar, pues son herramientas normales de las que tenemos todo el mundo, un Skype empresarial o Slack, o sea, herramientas que permitan otro tipo de intercomunicación, o sea, comunicación del equipo, vamos. Y luego herramientas de gestión documental si lo requieren. En realidad las herramientas, por ejemplo, de gestión de Scrum, muchas sí que te permiten una gestión documental para que incluso bocetos hechos a mano los asocies a stories o a tareas o a lo que sea, ¿de acuerdo? Y que tengas ya todo mucho más ordenado e incluso vinculado a las propias tareas del Scrum, ¿de acuerdo? En este sentido, bueno, las herramientas habituales. Estos son ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, nosotros internamente utilizamos un poquito de todo. Recientemente hemos utilizado una herramienta que se llama Asana. Asana es una herramienta de software libre que está muy bien porque lo que permite es, o sea, no es una herramienta
muy visual, o sea, es visual porque sí te permite los paneles de Kanban, te permite fichas y tal. Las hay mejores, pero es cierto que es una herramienta muy sencilla para que tú tengas una pila de producto, hagas el sprint, tengas tus tareitas, te salgan los gráficos asociados, te salga el burn down y el burn up y los gráficos de velocidad, que son los que te tienen que salir. Y, muy importante, te permite tener campos de vinculación con tu repositorio de Git. Y eso sí que es importante, pues eso, porque te deja hacer la traza en los dos sentidos, ¿vale? O sea, saber qué tareas han generado, dónde está el código de las tareas y qué tareas han motivado tal código. ¿De acuerdo? Tareas de gestión de peticiones tal, pues, bueno, Taiga, que también es una herramienta muy buena para hacer para hacer exactamente lo mismo que os acabo de contar. Asana y Taiga son herramientas muy buenas. Y luego, para la gestión de Scrum propia de Scrum, hay una herramienta que yo suelo utilizar habitualmente que es Ice Scrum. Ice Scrum, lo bueno que tiene, es muy sencilla, pero es muy gráfica, muy gráfica. Y te permite hacer de todo, te permite estructurar muy bien los tiempos de los sprints, tener incluso objetivos de proyecto, te deja hacer cosas. O sea, es bastante gráfica, también es de software libre hasta un determinado número de usuarios y es una herramienta que está bastante bien. Y luego, por último, y yo creo que quizás esto lo más importante, que es lo más importante y lo más complicado de hacer. En un equipo, en realidad lo que es muy difícil es, o sea, las herramientas, utilizar herramientas tal, vaya, pero empezar a entrar en la dinámica de la integración continua es difícil. ¿Qué es hacer integración continua o despliegue automatizado? Pues es una práctica que lo que permite es que tú, cuando estás desplegando tu código, lo sueltes en un sitio, lo sueltes en tu repositorio como un commit de tu repositorio, pero que automáticamente haya algo que por detrás esté cogiendo el código que ha llegado a una rama concreta y que, por supuesto, el motor de integración continua sabe qué rama es la que tiene que integrar, qué rama es la que tiene el código que tiene que desplegar, perdón, coja ese código que está ahí protegido, lo meta en una maquinita que lo que haga es pasar una serie de tests de todo tipo, test unitarios, test de integración o test automatizados si es una página web o lo que sea, que si pasa esos tests lo despliegue en un entorno concreto y que si no pasa esos tests sea capaz de devolverlo al equipo de desarrollo a otra rama concreta, a una rama que sería la del bug fixing para solucionar errores en este caso, de compilación, porque son los errores que se van a generar en esa fase, en la fase de despliegue, ¿no? Al hacer el build se generarían esos errores y pasan otra vez al. Esto es fundamental. O sea, es fundamental. ¿Qué requiere de esto? Disponer de un repositorio, evidentemente, de código fuente, es fundamental. Automatizar el proceso de integración, es decir, utilizar un motor que te permita que todo lo que entre ahí pase luego una serie de tests y despliegue de forma automática. Automatizar las pruebas y asegurar que cualquiera puede obtener siempre la última versión del ejecutable. Esto lo hace todo el motor, ese motor de integración continua lo hace todo, ¿vale? Pues por supuesto, alimentándolo, pero lo hace todo. Aquí hay varias herramientas. Bueno, yo creo que de las más conocidas, es Jenkins. Jenkins lo que permite es, pues eso, el ciclo en realidad es esto. Estos serían ciclos de desarrollo, un desarrollador hace un commit, o sea, hace un check-in en realidad es proteger el código. Lo suelta en el control de código fuente. El control de código fuente tiene sus ramas y depende cómo configuras, pues puedes configurar que cualquier commit que llegue a una rama se despliegue. Se coge ese commit, se compila, entra en el motor de integración continua, que lo que hace es el test, si falla, o sea, hace el test o ejecuta, o falla o no falla, y en función de si falla o no falla, hace el build, hace el test y mira a ver si falla o no falla. Si falla, se lo devuelve al desarrollador en el modo en el que sea y deja al desarrollador, si falla, en realidad lo vuelve, deja aparte por supuesto de devolver el código al desarrollador, deja en una herramienta de gestión de incidencias lo que ha pasado y asociado siempre a un build concreto. Esa herramienta en este caso, en este ejemplo es Jira, pero puede ser cualquier otra, ¿de acuerdo? Y si sí que tiene éxito la del despliegue, pues va a un entorno, pues el entorno de producción, un entorno de aseguramiento de la calidad, un entorno de test inmediato, un entorno de desarrollo, lo que sea, ¿vale? Pero alguien ya no se preocupa, una vez que hace un commit, si no le llega la incidencia, es que el commit ha ido bien, y eso se despliega, en un entorno de producción. Esto, hombre, yo creo que es
bastante complejo de poner en marcha. O sea, bastante complejo no, es una cuestión de quizás de que el equipo se habitúe y que tome ese hábito de que cuando está soltando, está haciendo un commit de una tarea, en realidad eso ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás si no falla, pero si no falla el build y si no fallan las pruebas unitarias, no tiene vuelta atrás. Si el código estaba mal hecho, pero... ¿vale? Por eso sí que es muy importante que las pruebas garanticen que si el código no está bien hecho, si el código no está funcionalmente bien hecho, vuelva a donde tiene que volver, ¿de acuerdo? Para que no se despliegue en un entorno de producción. Esto que dices, joder, esto parece ciencia ficción y tal, esto lo hace todo el mundo, y esto lo hace en todo el mundo en entornos, pues por ejemplo como Amazon. Amazon, yo creo que no sé cuántos despliegues hacía al día, cientos de despliegues diarios. Despliegues quiere decir que que alguien suelta y está en producción y todos lo vemos en Amazon.com desde ese momento, ¿de acuerdo? O sea que bueno. Y bueno, y eso es todo. Eso es todo. No sé, ¿os parece? Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queréis saber del apasionante mundo del desarrollo ágil o de la integración continua. Esto es muy difícil de poner en marcha, ¿eh? O sea, no digo que sea fácil. Exacto, muchos años de experiencia, equipos que lo tienen muy claro y muy senior. Muy senior o sea, muy senior quiero decir para ponerlo en marcha, porque luego yo creo que cuando entra alguien a un equipo y eso es así, pues eso es así. 2 meturas de pata que tengas, luego ya aprendes a soltar el código cuando lo tienes que soltar. Yo creo que una vez que, o sea, en realidad la herramienta no requiere un uso, no requiere un conocimiento, requiere conocimiento para la persona que coge Jenkins y lo tiene que hacer funcionar, el motor de Jenkins y tal, o por supuesto en la parte del desarrollador para quien tenga que desarrollar las pruebas asociadas o pruebas unitarias o pruebas automatizadas o lo que sea. Pero para un junior en realidad es parte de la máquina. Tú le pones ahí y esa es la herramienta. En realidad no tiene que hacer nada más, a no ser, insisto, que tenga que hacer las pruebas, no tiene que hacer nada más que lo que hace habitualmente, que es proteger su código. Tiene que ser conscientes de que su código, una vez que lo suelta, adiós, ya no hay vuelta atrás si funciona. Ese es el único problema. ¿En la parte de pruebas hay alguien especializado? Yo creo que en estos equipos, cuando se hace esto así, sí que hay un equipo tiene que haber un equipo de aseguramiento de la calidad, que son los que por supuesto hacen ese diseño de las pruebas, hacen un diseño del plan de pruebas muy bueno, y ya está. Pero es que luego, o sea, pensad que las pruebas dejan de ser algo inherente a tu código. O sea, vamos a ver, está asociado a tu código, pero ya no es algo que tengas que hacer tú, sino que se lo sueltas a una herramienta que lo hace. ¿Vale? Y ya está. O sea, ese trabajo, cuando alguien lo coge y lo coge con cierta soltura, pues es muchísimo más mecánico. Tú te encargas de desarrollar. Cuando hay código nuevo, desarrollas las pruebas asociadas, pero las desarrollas una única vez. Pero es que luego cuando quieres hacer despliegues, al final luego cuando quieres hacer despliegues, lo que pasa es que el tiempo de despliegue en una herramienta de integración continua pues puede ser mayor o menor, el tiempo que se tarda en compilar y en pasar todas las pruebas. Pero eso se lo dejas ahí un motor en batch y ya está. O sea, ese es el asunto, que luego yo creo que facilita mucho las cosas. ¿En todos los proyectos utilizáis el mismo sistema de trabajo? No, ni siquiera desde lo más bajo, ni siquiera en la metodología. Hombre, en lo del control repositorio sí, eso es. Sí, pero lo utiliza todo el mundo. Pero también, por ejemplo, cuando empezamos con eso, pues no lo utilizábamos. O sea, en realidad el repositorio de código era un file system, un repositorio de carpetas, y como lo hacía todo el mundo, vamos. Luego ya entras en eso y a nadie le cabe en la cabeza que no estés trabajando en un repositorio de código. Hasta que pasa lo que os decía. Hace nada, hace 6 meses o 4 meses. Llegaba un cliente a un proyecto muy gordo en el que hemos entrado y tenía un equipo de 4 personas que nunca jamás habían utilizado Git, ni un repositorio, no utilizaban nada. Eran carpetas, tío, en un proyecto que no os podéis imaginar, ¿eh? Java, web, tecnológicamente, o sea, que era un proyecto que estaba bien y a altura y hacía cosas interesantes y tal, pero no utilizaban repositorio. Un equipo de 5 personas, es que a mí no me cabía en la cabeza, ¿y cómo hacéis eso? Claro, nunca, jamás. Ya, pero es que era de cajón. O sea que eso, pero ya nadie concibe, hombre, incluso yo creo que incluso los alumnos, yo creo que todo el mundo ha visto esto, ¿no? Y
Hombre, no sé a mí no me ha pasado, no sé si alguien llegaría a ponerse a programar y que eche en falta un repositorio de código, no, habrá de todo, pero normalmente yo creo que ni los alumnos echarían en falta un control de código fuente cuando llegan a un sitio a trabajar, seguro. Eso quiero pensar. Claro, vosotros, por ejemplo, un alumno que acaba la titulación, en muchas situaciones os vendrá mejor, o será mejor que uno que ya haya andado por ahí, porque igual no tiene estos vicios y... Sí, puede ser. Eso, sí, yo creo que eso siempre tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La verdad es, la mayoría de las veces, y tal y como vamos apretados todo el mundo, lo que busca es ser alguien con experiencia. Alguien que sin experiencia, o sea, pero es más que nada por cómo está el sector, porque el ritmo es frenético y es que te da igual. O sea, lo que busca es alguien que ya haya desarrollado y se acabó. Pero es cierto que muchas veces pues cada uno trae sus mañas y tal, y prefieres modelar a alguien desde el principio. O sea, sí, además nosotros más o menos como funcionamos es, tenemos gente de prácticas, siempre tenemos gente de prácticas, unos 4 alumnos, depende, también, o sea, lamentablemente es una cuestión de sitio, de si hay sitio o no hay sitio. Pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, además, afortunadamente, pues estamos ahí extendiéndonos incluso por las plantas de abajo y tal, y tenemos más sitio. Lo que hacemos es, de los alumnos que tenemos, normalmente entran con becas curriculares todos, hacen los 3 meses de becas curriculares y exigimos cierto compromiso a que la gente renueve otros 3 meses, aunque una beca extracurricular. ¿Por qué? Porque, joder, para nosotros 3 meses es muy escaso. 3 meses es cuando alguien empieza a tomar conciencia de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que les ofrecemos a cambio? Pues que un 99% de la gente se queda. Bueno, voy a poner 95. La gente que no se queda, hasta ahora yo no he visto casos extremos en los que lo hayan hecho muy mal que no se han quedado, ha sido por otras circunstancias o tal, bueno, yo qué sé, o por proyectos, o porque no ha habido proyecto, o su proyecto se ha caído, o lo que sea, y no le has podido ubicar en otro, ¿no? Pero normalmente la gente se queda. O sea que bueno, el trato no es malo. Tú estás 6 meses, no te voy a decir si es lamentable o no, con lo que te pagan por la beca, pero bueno, tienes puesto casi asegurado. Porque para nosotros, en realidad, también invertimos mucho tiempo en formar a esa gente, ese tiempo de formación pues está medio subvencionado, y vamos, para nosotros tener una persona que hemos formado nosotros 6 meses y ya está, y que de alguna forma no ha imputado horas en proyectos de cara al coste, pues ya está. O sea, es el trato. También es cierto que nosotros, cuando entra un alumno, parte de nuestro compromiso también es, y eso sí que es cierto que lo hacemos con todo el mundo, ¿eh? O sea, cuando entra un alumno, el día 0 entra en la guerra. No se le exige lo mismo, por supuesto, que a una persona, ni tiene ni la misma exigencia, el mismo compromiso, eso, pero entra en la guerra. En la guerra es que desde el día 0 se le asigna una tareita, que empieza con ella, empieza a aprender con una persona al lado, le enseña y tal, le dejas tuya. Pero es tuya, no le pasa a decir, oye, lo tienes que tener para mañana, no, lo tiene cuando lo tiene. Pero es suya a todos los efectos, es decir, si tiene que venir al día siguiente al cliente a enseñarla con uno de nosotros, pues va como uno más, no es un becario, no es nadie, es uno más. Que eso también, hombre, yo la verdad nunca me ha dicho nadie que eso es de agradecer o no, o sea que no sé, igual lo hace todo el mundo, pero desde luego nosotros lo hacemos. Bueno, todo el mundo no lo hace. He visto casos en los que no. Pero bueno. Vale. Otra pregunta, para que no hay alumnos. Sí, hay uno. Los másteres, ¿vosotros cómo los valoráis? ¿Los valoráis realmente? ¿Tienen un máster? ¿No? Es que Pues, yo siempre tengo esa duda. Pues sinceramente no. Pero o sea, sinceramente no. No. O sea, es que no sé cómo... O sea, vamos a ver, el máster desde luego que no. Yo creo que también a esto es como el mercado está o no está. El mercado está en el momento de caos absoluto porque la demanda es altísima y no hay oferta. O sea, no hay oferta de alumnos, quiero decir, de gente para trabajar. Entonces, como la demanda es altísima, pues ya cuela todo. Y como cuela todo, pues desde luego no que vas a mirar, lo último que miras es si tiene máster o no máster. Es que, o sea, ni si tiene la titulación acabada. Tú simplemente entrevistas a una persona, o sea, te trae el currículum, si está trabajando en un sitio... Lo mismo que esto, yo siempre lo discuto con mucha gente, o sea, y se lo cuento a mucha gente, ¿no? No lo discuto, se lo cuento y digo, lo que antes era un senior, ahora es un máster del universo. Ahora
o sea, un junior es un tío que acaba de salir. Antes un junior era un tío que llevaba 3 años en esto. Ahora un junior es un tío que acaba de salir de aquí por la puerta, eso es un junior. Y un senior es un tío que tiene 1 año de experiencia. O sea, eso es lamentable, pero es que es así. Es así, es la bendita realidad, para mí, y yo creo que en general así es como somos el sector. Un senior, ya no te lo planteas, un senior es un tío que ya no le tienes que enseñar. Si hasta un año. Es lamentable, pero es así. Entonces, en ese escenario no te planteas el máster o no. Yo también es cierto que incluso en otro escenario de más relajación, pues hombre, puede ser en igualdad de condiciones y tal. Yo siempre lo he dicho que yo soy un romántico de esto. Y soy un romántico hasta el punto de, yo entrevisto a alguien y yo qué sé, me da la sensación en muy poco tiempo, en una entrevistita en 10 minutos, bueno, no es que eso, ¿no? Pero ya te da la sensación de por dónde tira una persona. Si va a responder o no va a responder, luego te cuelas, te puedes equivocar, pero la verdad es que no mucho, ¿eh? O sea, te da la sensación rápido de si alguien está ahí porque le gusta o porque se lo mandaron sus padres, que esos hay 1000 casos. O porque pensaba en ese momento que era la carrera con más salida, podía haber hecho esto o yo qué sé. ¿Sabes? Eso se ve en los primeros 2 minutos. Y ya está. Y luego, bueno, pues si te cuelas, te cuelas. O sea, y por supuesto que valoras, pero el hecho de que alguien tenga un máster lo valoras en la entrevista no porque le tenga como tal, sino porque ves que es gente con mucha más madurez. O sea, valoras del máster no que le tenga, sino la madurez que tiene y de alguna forma, joder, pues que es otra cosa. La que estás valorando en ese momento es otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, la respuesta es no. Sí, hay proyectos como muy esotéricos, hay proyectos normales. Sí, lo de la Armada es que siempre lo contamos por eso, porque dices, pues una empresa relativamente pequeña y tal, pero en los proyectos en los que hemos competido en la Armada, evidentemente hemos estado con Indra, en UTE, hemos estado con Indra, o con GMV, que es una empresa que tiene 50.000 personas por ahí, 60.000 personas en el mundo, y que les repatea tener que estar ahí con unos mindundis de Burgos. Pero bueno, pero como nosotros pues tenemos cierta experiencia, pues cuando estás trabajando con esta gente, dices, joder, pues esta gente sabe. Y es simplemente porque has llegado a especializarte, o sea, porque se han alineado los astros para que tú hayas llegado a ese proyecto. Y ese proyecto lo has hecho bien, has cogido cierta experiencia y tal. Además es que ese proyecto es curioso, porque luego nos permitió hacer un desarrollo, o sea, esto todo se va, o sea, por resumirlo mucho, esto todo se basa en consolidar las fuentes de que dispones en un barco, por ejemplo, vamos a poner en un barco, ¿no? En un barco normalmente tienes 3 fuentes, que son el GPS, el ICE es una herramientita que lo que te da el posicionamiento en tiempo real del barco y que están obligados todos los buques a tenerlo y los aviones también y tal, pero bueno, es un dispositivo, y el radar, ¿vale? Con esas 3 fuentes, tú lo que haces es consolidar las fuentes y las correlas con información que te está dando otro barco en la misma zona, ¿no? Y, insisto, resumiendo mucho, ¿qué es lo que te dice? Te dice, si un barco está parado más de un determinado tiempo en un sitio, sospechoso, porque eso es que está pasando algo ahí. Está pasando algo que genera una alerta, y nada más, para que el COBAN, que es el Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima, intervenga. O se ha desviado de la ruta planificada. Un barco tiene una ruta planificada, se ha desviado de esa ruta, pues mal asunto. O se ha cruzado con otro barco y hay 2 barcos parados en el mismo sitio, mal. O sea, todo eso genera ciertas alertas sospechosas. Precisamente lo que haces es eso, correlar información que te viene diferente. Luego, o sea, al final la base es muy sencilla, porque no estás hablando de... las señales son planas, pues no tiene más, lo que tiene son rutas, son coordenadas, y lo único que estás haciendo es correlarlas después con otras de otros sitios. ¿Eso qué te da? Te da el famoso, la plataforma, es que lo sé en inglés, la foto del entorno marítimo consolidada, más o menos, por decirlo así, que es que tú veas a los barcos y que te ponga en verde los que no pasa nada, en naranja los que hay algo y en rojo los que hay algo sospechoso. Esto hicimos además un desarrollo hardware que llamamos nosotros un fusionador. Ese fusionador les pusimos unas fragatas, en 2 o 3 fragatas de la Armada, estuvo funcionando,
y por ahí están rodando. Estuvieron en la operación Atalanta en Somalia, toda esa zona y tal, soltando datos. Y son proyectos curiosos. Y los del CNI también pues son proyectos curiosos porque el cliente es un cliente peculiar. Peculiar, vamos a ver eso. Sí, un cliente muy curioso y ya está. Bueno, a vosotros.